pensamos en la equidad de género, aún existen muchas interrogantes que en ocasiones no nos permiten entender ese concepto de manera adecuada. Lo mismo sucede con los roles de género, que dictan lo que es de niños o lo que es de niñas, y que desde nuestra infancia nos enseñan en la casa, en la escuela y a todos los lugares en donde estamos expuestos a través de los medios de comunicación y en todo nuestro entorno cotidiano. Sin embargo, es en el hogar donde aprendemos muchas cosas y en la escuela donde se refuerzan o se cuestionan estas construcciones sociales sobre el género y los roles que asumimos. Pero, ¿cuál es la visión desde el hogar y cuál es el papel que juega la escuela realmente? ¿Qué tanta distancia existe entre lo que se aprende en el espacio familiar y en el de la escuela al respecto de los roles de género, los estereotipos y la sexualidad? Ante estas interrogantes, un equipo multidisciplinario de especialistas en demografía, psicología y género del Colegio de la Frontera Norte, la Universidad Estatal de San Diego y la Universidad Autónoma de Baja California se dieron a la tarea de investigar la socialización de estos temas. Hoy vamos a platicar con dos de las investigadoras que participaron en este proyecto. Yo soy Flor Arballo y esto es Diálogos desde la Frontera, un programa del Colegio de la Frontera Norte. Acompáñenme. Hola de nuevo, bienvenidos a Diálogos desde la Frontera, un programa del Colegio de la Frontera Norte. Los saludamos desde nuestra sede en Tijuana, Baja California. Mi nombre es Flor Arballo y hoy tenemos aquí en el estudio a la doctora Norma Ojeda de la Peña. Ella es investigadora del Departamento de Estudios de Población del COLEF Tijuana y profesora de la Universidad Estatal en San Diego, California. Y también nos acompaña la doctora Yadira Islas Limón, subdirectora de la Facultad de Medicina y Psicología de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana. Ambas han trabajado en el proyecto que hoy vamos a comentar sobre los roles de género y la sexualidad y cómo se socializan en la casa y en la escuela, y todo esto en el contexto de Tijuana. Doctora Ojeda, ¿nos puede hablar un poco sobre cuál fue la motivación para hacer este estudio, para hacer este proyecto y, bueno, decirnos cuál fue también como los antecedentes de este proyecto? Son dos las motivaciones. Una es la preocupación que desde mi persona percibo acerca del aumento de la violencia en contra de las mujeres a nivel nacional y sobre todo entre la población más joven, en donde de una manera muy triste veo que mucho del trabajo que desarrollamos gente de mi generación y de generaciones anteriores a la mía para mejorar las relaciones de género no se han logrado. Se confunde a veces que el que la mujer trabaje es como que ya sinónimo de que todo ya se resolvió. Entonces, esa motivación es la que está como primer factor de entrar a estos temas. Yo soy demógrafa y generalmente trabajo más sobre divorcio, nupcialidad, pero en esta ocasión hablar de los roles de género. La otra es de que esa motivación tiene un apoyo en los antecedentes. La doctora Islas Limón y otra colega de la UABC años atrás hicimos un estudio también inspirada por esta preocupación en las escuelas preparatorias, con las estudiantes y los estudiantes, pero principalmente ellas. Y nos dimos cuenta de que la problemática sobre la sexualidad y los roles de género a esas edades ya está totalmente establecida y fijada y que hay muy poco que hacer en realidad para modificar conductas. Y una de las cosas que nos dimos cuenta ahí fue que pues hay que trabajar con edades más jóvenes. Entonces por eso tuvimos que crear otro proyecto de investigación, en esta ocasión para trabajar con población más joven que estudiantes de edad preparatoria. Esas son las dos motivaciones y los antecedentes de este proyecto, Flor. Y bueno, en ese sentido, ¿escogieron algún rango de edad, solo los de secundaria, desde primero de secundaria hasta tercero, fue en general? Solo teníamos en mente en regresarnos a edades más jóvenes y bueno, secundaria y de ser posible primarias, pero desafortunadamente el estudio exploratorio que hicimos en las primarias fue muy infructuoso, muy frustrante, porque cuando llegábamos a hablar de la necesidad de entender aspectos de la sexualidad, de los roles de género con niños de primaria,
Los maestros, empezando desde los directores y los maestros, nos decían que no, que el problema no estaba ahí, que fuéramos y lo buscáramos allá con los estudiantes de secundaria. Entonces hubo una especie de resistencia por parte de la institución de educación, no las autoridades educativas, sino los maestros y los directores de los planteles, de que nosotros no teníamos nada que hacer ahí. Estaban equivocados, pero pues no pudimos luchar contra eso y entonces solo nos enfocamos a los 3 grados de secundaria, que fue lo que cubrimos. Yo creo que habría que precisar y regresarnos un poquito para las personas que nos están viendo. No sé si nos puede definir un poco qué significa los roles de género y este contexto en del que estamos hablando. La sociedad está organizada de tal manera en que cada uno de nosotros, como miembros de esa sociedad, tenemos actividades que realizar según la posición que tenemos. Yo como maestra tengo el rol de educadora. Yo como madre tengo un rol como educadora en casa y cuidado de los hijos. El papá generalmente es el educador también, pero se le ha asignado un rol de proveedor. Entonces, cuando hablo de roles de género, son estas actividades que la sociedad nos demanda según nuestra edad, según nuestro sexo, según las posiciones que tenemos de autoridad o no autoridad en la sociedad. Muy bien, pues no se vayan, vamos a regresar ahorita en un momento porque nos gustaría saber por qué con los maestros, por qué con los padres y madres de familia y no con los estudiantes, ¿no? No se vayan estos diálogos desde la frontera, regresamos en un momento. Una de las metas que el Colegio de la Frontera Norte se ha planteado a lo largo de su historia es la difusión del conocimiento científico generado por nuestros investigadores. Hoy en día, la tecnología ha revolucionado la manera de difundir la información, y esto ha incidido en la forma en que leemos. Por ello, a los libros, revistas y materiales audiovisuales puestos a tu disposición en el COLEF, sumamos la publicación de libros en formato electrónico, lo que significa que podrás descargar y leer libros desde cualquier lugar a través de dispositivos móviles. Ahora estamos conectados. Explora nuestros ebooks y catálogo de publicaciones en www.colef.mx/librería. Una de las metas que el Colegio de la Frontera Norte se ha planteado a lo largo de su historia es la difusión del conocimiento científico generado por nuestros investigadores. Hoy en día, la tecnología ha revolucionado la manera de difundir la información, y esto ha incidido en la forma en que leemos. Por ello, a los libros, revistas y materiales audiovisuales puestos a tu disposición en el COLEF, sumamos la publicación de libros en formato electrónico, lo que significa que podrás descargar y leer libros desde cualquier lugar a través de dispositivos móviles. Ahora estamos conectados. Explora nuestros ebooks y catálogo de publicaciones en www.colef.mx/librería. Hola de nuevo, seguimos hablando sobre los roles de género, la sexualidad y cómo es que estos conceptos se abordan tanto en la escuela como en el hogar familiar. Y para ello quisiera saber cuál fue el criterio para escoger o para definir en el proyecto hablar con los padres y madres de familia y con las escuelas, o sea, con los docentes. ¿Por qué no? Como digo, ya me hablaron de que con los chicos cuando hicieron el estudio previo pues fueron distintos, pero no sé si puede abundar más sobre eso. Entonces. Sí, el estudio de preparatorias fue muy revelador en muchos aspectos y en esa trabajamos con los alumnos, con las alumnas,
Y nos dimos cuenta en algunas de las historias, porque hicimos entrevistas en profundidad en aquel proyecto, que realmente deberíamos de abocarnos a los padres y a los maestros y no tanto a los jóvenes. Porque en las historias de vida de los jóvenes y las jóvenes nos dimos cuenta del peso tan fuerte que tiene el padre y la madre sobre cosas que tienen que ver con la sexualidad de la hija, con la perspectiva de género, las relaciones de género de la hija. Por eso fue que dijimos, en esta ocasión tenemos que trabajar con los padres y con los educadores, que finalmente los padres son educadores también. Y en ese sentido fue que dijimos, vamos a nivel secundaria, pero vamos a trabajar con padres de familia y con madres de familia. La metodología que utilizamos en esta ocasión fue otra vez entrevistas en profundidad con los padres, sobre todo en el tema de la sexualidad y la identidad de género, y un poco de roles. Y después hicimos una encuesta con todos los padres de familia que quisieron colaborar. Fueron 4 escuelas secundarias en Tijuana, no debo mencionar qué instituciones, y una primaria, que fue la única que quiso participar. Fue en total aproximadamente 2.600 padres de familia los que participaron, y con los maestros tuvimos participación de alrededor de unos, yo diría como unos 60 maestros, entre hombres y mujeres, y a través de las entrevistas. Así que entrevistas a padres y a maestros, pero encuesta con los padres de familia. Y esa es la información que utilizamos para analizar los distintos temas. Un aspecto último que quisiera mencionar en las motivaciones, y que tiene que ver con trabajar con padres también y maestros, es esta problemática que se ha venido planteando como una especie de problema social, que de hecho es un problema social, que es el embarazo adolescente. Esta problemática de que hoy en día hay más jóvenes madres, solteras y demasiado jóvenes, y se le enfoca a ellas. Y realmente pues nos dimos cuenta de que no son ellas nada más, sino sus papás y también sus educadores. Entonces esa es otra motivación, además de los roles de género. Flor. Yadira, doctora, ¿nos puedes decir un poco sobre la escuela? O sea, ¿por qué enfocarse también ahí? Como mencionó la doctora Ojeda, una vez que en el proyecto anterior ubicamos la importancia del rol del maestro en la socialización de los roles de género y la sexualidad, pues nos pareció importante dirigirnos a ellos a través de una invitación para les explicamos en qué consistía el proyecto. La recepción en ese sentido pues tuvo un poco de todo, ¿no? Maestros muy motivados a participar, que finalmente es el perfil de docente que a lo mejor participa en todos los cursos que se le ofertan y tal, ¿no? Muy interesados en la problemática, sensibles a la problemática, y algunos otros pues que decidieron no hacerlo. Una vez que tuvimos ya a los profesores identificados, lo que hicimos fue organizar 6 grupos focales para mezclar de alguna forma, para procurar que fuera heterogéneo el origen institucional, ¿no? A lo mejor si si estábamos explorando alguna dificultad en la escuela, por ejemplo, algo de desigualdad en género, pues queríamos que tuvieran la libertad para poderlo expresar. Entonces los organizamos por sexo, 3 grupos focales con maestros y 3 grupos focales con maestras, y mezclados por institución. Una vez que ya tuvimos esta parte, pues trabajamos en una guía para dirigir el grupo focal y poder así explorar los temas que nos interesaban. Básicamente exploramos cómo es el estado del arte en cuanto a equidad de género en las escuelas, si existen protocolos para trabajar con situaciones especiales, con situaciones de violencia, cómo manejan las diferentes expresiones sexuales de los estudiantes, y pues fue bastante productivo, como te comento. Aun cuando los profesores son bastante sensibles, estos que participaron, pues sí se encontraron resultados interesantes.
Lo que quisiera saber y lo que creo que también hay que poner en contexto es ¿qué estaban preguntando? Pues en la guía, por ejemplo, un poco el grupo focal lo que hace es poner el tema sobre la mesa y dejar escuchar el control, escuchar qué va surgiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la guía es semiestructurada porque no tenemos algo, un cuestionario rígido o algo así, o una encuesta, ¿no? Entonces se empieza con preguntas, tenemos la temática en mente, entonces se empieza con preguntas, por ejemplo, ¿qué saben de género? Y ya, sobre eso se van dando ejemplos, conforme vas escuchando los ejemplos, pues te vas dando una idea de por dónde explorar más a profundidad. Un poco lo interesante de los grupos focales es que el discurso de los profesores se convierte en una unidad discursiva y entonces vas construyendo a partir de las opiniones o percepciones de los maestros, pues todo un diálogo para luego analizarlo. ¿Y con los papás y las mamás había alguna cosa específica? Bueno, como se hicieron entrevistas individuales, sí hay una guía y era un poco un relato de historia de vida desde que se volvieron madres o padres, desde cuál fue la reacción, desde que si supieron el sexo del niño o no, o la niña, qué tipo de ropita le compraron, qué tipo de arreglo hicieron en casa, cómo se sentía porque era niño o niña, cuál fue la reacción del marido, de la esposa, de la familia. O sea, un poco el relato de qué sucede cuando te conviertes en padre o madre de un niño o de una niña y cómo empiezas a construir el mundo de ese niño desde que está en el vientre de la madre. Entonces las preguntas es una historia de vida de alguna forma, de su parte de maternidad. En el caso de las encuestas, ya con los resultados de los grupos focales y de las entrevistas, diseñamos un cuestionario mucho más preciso a partir de una serie de reactivos o enunciados sobre cuestiones de la sexualidad de los jóvenes y las relaciones de género entre ellos y los jóvenes. Bueno, pues vamos a una pausa y regresamos con más de este tema porque ahora sí les vamos a preguntar algunos de los resultados de este proyecto, que nos digan los principales hallazgos. No se vayan, estamos en Diálogos desde la Frontera. Una de las metas que el Colegio de la Frontera Norte se ha planteado a lo largo de su historia es la difusión del conocimiento científico generado por nuestros investigadores. Hoy en día, la tecnología ha revolucionado la manera de difundir la información, y esto ha incidido en la forma en que leemos. Por ello, a los libros, revistas y materiales audiovisuales puestos a tu disposición en el COLEF, sumamos la publicación de libros en formato electrónico, lo que significa que podrás descargar y leer libros desde cualquier lugar a través de dispositivos móviles. Ahora estamos conectados. Explora nuestros ebooks y catálogo de publicaciones en www.colef.mx/librería. Ya estamos de regreso y seguimos con el tema de los roles de género y las diferentes aristas que tiene este tema. Este es un proyecto entre el Colegio de la Frontera Norte, la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad Estatal de San Diego, y por eso estamos con la doctora Norma Ojeda, que es investigadora del COLEF y de San Diego State, de la Universidad Estatal, y también con la doctora Yadira Islas de la Universidad Autónoma de Baja California. Y bueno, ahora sí, ¿cuáles fueron los principales hallazgos después de todo este trabajo? ¿Cuánto tiempo les tomó hacer este proyecto? Pues el proyecto se inició en 2012 y se empezaron ya a perfilar los resultados finales en 2016. Digo, ahora estamos ya por presentar a principios de junio los resultados finales. Estuvimos trabajándolo en este último periodo. En cuanto a hallazgos, te comento con respecto a los grupos focales con profesores. Pues muy interesante porque se encontraron una serie de contradicciones en la incorporación de la construcción de género y
todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y la educación sexual. Es decir, los maestros alcanzan a reconocer que existe inequidad, que existe desigualdad en el tema de género, un poco lo ponen desplazado, ¿no? Existe y existe por aquel profesor que no acepta a las niñas en la clase de carpintería, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, la contradicción esta a la que me refería al inicio tiene como base que no alcanzan a ver cuando ellos incurren en este tipo de situaciones de estereotipo o de prejuicio. Entonces, en ese sentido resulta interesante ver cómo se está transformando este proceso de apropiación de la perspectiva de género en la práctica docente. No es que haya un desconocimiento, en los maestros participantes era evidente que no había un desconocimiento, que habían asistido a cursos y talleres previos, que estaban sensibles a la problemática. Sin embargo, por los ejemplos que daban analizando el discurso, pues era evidente que no hay una asimilación, que hay dudas todavía con respecto a este tema, que existen estereotipos marcados, a lo mejor no los clásicos, sino como que ha existido una mutación en la incorporación de esta perspectiva. Y pues en ese sentido los resultados son alentadores, porque es decir, se está avanzando poco, pero se está avanzando en el tema, pero digo alentadores porque pues nos dan ahí un campo de acción clara de cómo trabajar con los profesores. ¿Y las mamás, los papás? Bueno, en términos de hallazgos, yo lo dividiría en dos. En el tema de la sexualidad, muy preocupante todavía. Pudimos, en un estudio ya enfocado al uso de anticonceptivos entre los adolescentes, desde la perspectiva de los padres, o sea, qué opinan, qué piensan acerca del uso del condón, de la educación sexual en casa, quién debe de dar la educación, etcétera, nos dimos cuenta que hay una diferencia abismal entre la mamá y el papá. La mamá mucho más abierta a dar información y educar a los hijos, tanto varones como niñas, acerca de su sexualidad, del uso de la anticoncepción, mucho más listas a aceptar la necesidad de educar a los dos sexos en este sentido, pero los papás varones todavía renuentes a educar a la hija. O sea, al hijo todo lo que quiera, finalmente, como dicen, es hombre. O sea, todavía esta idea. Y en el caso de la niña no, es protegerla de la sexualidad no aceptable por su edad. Entonces, pues nos dimos cuenta que de alguna forma esta diferencia entre mamá y papá, para el caso específico de la educación sexual y específicamente ligado al uso de la anticoncepción y de la información sobre el tema, pues los niños están recibiendo información muy contradictoria en casa, por parte de mamá y por parte de papá. Y esto es un asunto muy preocupante porque es necesario educar más al varón, al padre varón, en estos temas. La mamá requiere, pero el hombre verdaderamente sigue atrasadísimo. Parece que estaba yo escuchando a mi padre, y mira que ya tengo algunos añitos, y dije, pero si estoy hablando con un padre de 35 años, 40 años, ¿qué pasa? Entonces, ese fue un hallazgo muy importante sobre sexualidad. En el caso de los roles de género, hicimos análisis cualitativo y análisis cuantitativo, y en los dos casos nos dimos cuenta otra vez que la mujer está mucho más abierta al cambio, pensando más en una equidad de género, con excepción de un tema que es, yo diría, el punto neural de muchas cosas, que es el asunto de la maternidad. El rol de la maternidad como valor supremo en la vida de la mujer es compartido tanto por ellos como por ellas. O sea, es todo. Sin embargo, cuando bajamos al tema de quién limpia la casa, quién cuida a los niños, las cosas empiezan a cambiar. En esa área, las mujeres son más pro cambio en género, pro más equidad de género,
y en cambio ellos no, ellos se resisten más. Porque lo que está pasando es que ellas están teniendo una multiplicación de roles, o sea, de actividades. No solamente limpian, cuidan, sino también van a trabajar, traen el sustento y a veces se vuelven las únicas proveedoras económicas. Mientras que el varón, pues si provee, todo el mundo le celebra, y así debe de ser, pero con eso aparentemente ya cumplió. O sea, no está habiendo compartir roles o actividades. En pocas palabras, a ellas se les ha multiplicado las actividades y en el caso de ellos se les ha incluso quitado carga en el cuidado de los niños y en el proveer. Esto quiere decir que en casa se está utilizando todavía este modelo muy tradicional de la división de actividades según el sexo de las personas. Y en la vida cotidiana, pues la sociedad está funcionando diferente a ese mensaje, porque el modelo tradicional no puede ser nuevamente el que impere. De ahí que yo creo que se están generando contradicciones muy serias en la perspectiva del niño varón, de la niña mujer o de la mujercita, acerca de qué es lo que le toca a él, qué es lo que me toca a mí como mujer, porque los padres mismos están confundidos, como no tienen un modelo alternativo, siguen utilizando el tradicional, pero entran en contradicciones muy serias, porque ya no está estructurado en una sociedad pues como la que fue hace 50 años o 100 años. Entonces existe como que una necesidad de utilizar eso, pero pues está generando contradicciones muy serias y de ahí que incluso considero que de alguna manera eso explica la motivación inicial de este aumento de la violencia, que incluso se ha medio institucionalizado contra las mujeres, porque es por culpa de las mujeres que ahora están haciendo tantas cosas que se están desatendiendo a los niños, mientras que a él pues no se le pide cuentas, o sea, de bueno, si la mamá está trabajando, ¿por qué tú no cuidas y lavas los trastes? Claro. Entonces, ese es alguno de los hallazgos ya, y un último que me gustaría mencionar es el papel de la madre en términos de su independencia económica. En un análisis cualitativo muy interesante se ve como el hecho de que la mamá tenga acceso a un recurso económico realmente no es lo que hace la diferencia. La diferencia es cuando ese recurso económico que recibe la mujer a cambio de un trabajo está generado por la propia iniciativa de ella. Porque hay muchos hogares en donde mamá y papá trabajan, pero es el negocio familiar. Y entonces ellas son como que las empleadas del marido. Y esos casos no. Sigue funcionando en este modelo muy tradicional que genera todas estas contradicciones. En el caso de cuando ella se busca su empleo, se genera su dinero independientemente del marido, realmente hace una conciencia mucho más fuerte tanto en ella como en el marido propio e incluso en los niños, de que la mujer puede hacer otras cosas además de cuidar, y el papá como que de alguna manera entra a esta idea de, bueno, si ella está trabajando fuera de casa, yo voy a trabajar dentro de casa. Definitivamente muchísimo que hacer. Creo que ambas nos han dado ya una perspectiva sobre pues las grandes contradicciones que existen y también como esta parte de ya retar los modelos tradicionales y buscar otras alternativas tanto en la escuela como en el hogar. Y bueno, les quiero dar las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esto es Diálogos desde la Frontera. No olviden visitar la página del COLEF, es www.colef.mx, donde también pueden acceder a información sobre este proyecto, sobre otros proyectos y suscribirse al canal de YouTube, donde también pueden ver todos los videos de nuestros eventos, entrevistas, este programa. Y yo soy Flora Arballo. Hasta la próxima. Esto es Diálogos desde la Frontera. Hasta luego.